Muchas gracias. Un amigo que me ha presentado, evidentemente. Bien. Está un poco... no está claro, pero por una razón. Es que cuando iba a dar esta conferencia, encontré este papel doblado. Este papel me lo mandaron a mí aproximadamente en noviembre del año 1995, para que me convirtiera en una especie de sheriff. Me mandaron el Se Busca. Y entre estos personajes aparecen dos. 1, 2, 3. El cuarto es nada menos que Radovan Karadzic, que lo describen con el pelo flamboyant. Fíjense ustedes qué pelo tenía, que todavía lo conserva, aunque se lo ha cortado mejor. Y luego, en la segunda fila, el tercero, está Ratko Mladic. Ratko Mladic, en este momento, está siendo juzgado en el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, precisamente, entre otras acusaciones, por los sucesos que ocurrieron en Srebrenica. Yo estaba en noviembre del 95, pues prácticamente recién llegado, y fui convocado por el asesor de UNPROFOR, es decir, de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas. Efectivamente, como ha dicho Lorenzo antes, la situación era bastante deplorable, la situación de la fuerza de los cascos azules en aquel momento. Fui convocado a Sarajevo, nosotros estábamos en Medjugorje. Medjugorje estaba en la parte de abajo de Bosnia. Si me pones un mapa de Bosnia, vemos dónde estaba. Bueno, nosotros estábamos... No, pero yo soy un desastre. No, se ve perfectamente. En el sur, en Mostar, ahí estaba la Brigada Española. Los hechos de los que vamos a hablar se van a desarrollar fuera de la zona de acción de la Brigada Española. Bien, volviendo a mi relato, bueno, tuve una reunión con este hombre, me vino a anticipar que las cosas iban a cambiar por completo. Teníamos la idea de que incluso a lo mejor nos teníamos que salir corriendo de ahí. Dijo, no, se está urdiendo una nueva solución y te voy a dar el nuevo Estatuto de la Fuerza. El Estatuto de la Fuerza, digamos, que era la columna vertebral del derecho por el que nos regíamos en la zona de operaciones. Salimos a pasear porque en Sarajevo, a pesar de que todavía había peligro, pero no en la zona donde fuimos, era la zona centro. Este hombre muy ceremonioso me invitó a comer en un antiguo palacio de Tito, que era el cuartel general de la fuerza, y salimos a dar un paseo y yo tenía verdadera ilusión por ver el puente donde Gavrilo Princip le había pegado un par de tiros al príncipe Francisco Fernando, dando origen prácticamente a la Primera Guerra Mundial. Y este teniente coronel, que era holandés, tenía un ayudante que era un teniente de complemento, que era un joven profesor de Derecho Internacional, que el hombre me hizo una visita guiada estupenda. Y en un momento llegamos a un sitio que realmente te encogía, porque era una ruina ennegrecida, quemada, destruida, que era la biblioteca de Sarajevo. Y en ese paisaje un poco, de luego, desolador, me preguntó el teniente coronel, ¿qué opinan ustedes de lo que ha ocurrido en Srebrenica? Yo no tenía ni idea de qué había ocurrido en Srebrenica, ni qué era Srebrenica. Bueno, dije las generalidades que se dicen en estos casos, pero me pude colegir que los holandeses estaban tremendamente preocupados por los sucesos de Srebrenica y que aquello era algo gravísimo para todos nosotros. Después, ya en la localidad donde teníamos nuestro acuartelamiento, que era Medjugorje, que es una pequeña aldea que está muy cerca de Mostar, entonces me empecé a enterar de cuál era qué había pasado en Srebrenica. Realmente, si ustedes ponen la palabra Srebrenica, escrito es, bueno, como
lo veían en el mapa, van a encontrar ustedes en Internet multitud de información en prácticamente todos los idiomas europeos, en todos. Van a encontrar información. Tienes que separar un poco de... Vale. Es que están perdiendo las fotografías. Yo creo que... ¿Me oyen ustedes sin micrófono? ¿Sí? Bueno, pues hablo sin micrófono. Srebrenica, tenemos información de Srebrenica. Tenemos información de Srebrenica, pero verdaderamente es imposible de verla toda. Y insisto, cualquier idioma, me da igual español que francés, que inglés, que holandés, que por supuesto serbocroata. Yo no les voy a hablar a ustedes de todo ese compendio de información porque es inabarcable. Tampoco les voy a hablar de una serie de informes institucionales que se hicieron como consecuencia de los hechos dramáticos que ocurrieron en Srebrenica. Yo le he llamado matanza, masacre, genocidio, como quieran ustedes llamar. Pero sí les voy a decir que hay por lo menos dos documentos que yo creo que son de obligada, yo no digo que lectura, pero bueno, saber que existen y hay que ojearlos. Uno de ellos, y yo creo que ese además se puede y se debe leer porque está muy bien escrito, lo escribió el jefe, digamos, destacado en Bosnia-Herzegovina para operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, un norteamericano que hizo un informe que se llama La caída de Srebrenica, la chute de Srebrenica o Srebrenica Fall. En cualquier idioma lo tienen ustedes, y con poner Naciones Unidas llegarán ustedes a ver un magnífico informe, detalladísimo y además con una honestidad intelectual muy grande por dos razones. Primero, porque habla clarísimamente de qué fuentes utiliza. Yo solo utilizo las fuentes que tienen que ver con la actuación de Naciones Unidas y a las que yo tengo acceso. Y incluye desde documentación hasta entrevistas personales. Luego hay otro informe, posterior en el tiempo, que nace de la preocupación del gobierno holandés ante las responsabilidades que se le podían caer encima, porque los cascos azules a los que tocó, y me van a permitir el lenguaje coloquial, comerse el marrón de Srebrenica, fue a los holandeses, al Dutchbat 3, es decir, el tercero de los batallones holandeses que sustituyó a un batallón canadiense en Srebrenica. La actuación, luego leeremos sobre ello un poco, muy criticada, desde mi punto de vista no con justicia, dio origen a que el Parlamento holandés quisiera tomar cartas en el asunto. A todo esto, los holandeses tuvieron una baja, y esa baja además causada por los bosníacos a los que tenían que proteger. Paradojas de las misiones de paz. Bien, el gobierno, que se veía caer encima una investigación parlamentaria, yo creo que hizo una jugada maestra. Allí tienen un instituto para el estudio de la guerra que responde por las siglas de NIOD, que en holandés significa algo que para mí es imposible decírselo, porque es muy largo y muy difícil. Pero si ponen NIOD en internet, les sale. Y además, les sale en inglés, o sea que no hay ningún problema. Y encargaron a este instituto, muy prestigioso desde el punto de vista científico, como órgano encargado, digamos, de confeccionar la versión oficial de la historia holandesa a partir de la Segunda Guerra Mundial, se tomó muy a pecho este trabajo, tardó mucho en terminarlo y curiosamente coincidió la terminación y la publicación con que solo le quedaba una semana de vida a este gobierno, con lo cual el gobierno, al ver que lo que se decía de él en este informe no era nada positivo, pues tuvo la elegancia de dimitir, eso sí, 7 días antes de que cesara.
Pero bueno, así se cuentan las cosas. Hay un tercer informe que no puedo dejar de reflejar, es el de la Asamblea Nacional Francesa. La Asamblea Nacional Francesa decía hacer una comisión de investigación, y en esa comisión de investigación todos los generales franceses, que son muchos, el general de la Presse, el general Morillon, entre otros, van a testificar. Y aquí es donde yo quiero hacer una precisión. General Morillon se le ha llamado el héroe de Srebrenica. Philippe Morillon, en el año 1993, en un gesto verdaderamente teatral, se planta en Srebrenica, que está a punto de ser ahogada por los serbios, y tras estar él solo con unos cuantos ayudantes, y eso sí, fotógrafos, viendo la situación, él lo cuenta en un libro que se llama Osar y creer, Osé croire, lo cuenta y parece que está uno asistiendo otra vez a Quo Vadis, porque él se va andando de Srebrenica y de repente una voz interior le dice que no puede dejar abandonados a todas estas personas, vuelve, se sube encima de un alto, desde que dice: no os preocupéis, las Naciones Unidas no os abandonarán. Es verdad que este gesto teatral produce que Naciones Unidas se tomen cartas en el asunto y se crean unos instrumentos jurídicos llamados zonas de seguridad que, bueno, al final van a terminar en la tragedia a la que luego nos vamos a referir unos años después, pero bueno, que en aquel momento parece que calmaron la situación. ¿Por qué hablo de Philippe Morillon de esta manera un poco, bueno, irónica, lo habrán notado ustedes, ¿no? Pues porque este señor se permite el lujo de decir ante la Asamblea Nacional Francesa, viendo el batallón holandés, yo no quiero echar tierra por encima, pero qué pena que no hubieran adoptado una decisión de llevar hasta el final su vocación militar y morir defendiendo a aquellas personas en vez de entregarse sin armas. Lo que llaman los franceses un bagout d'honneur. Como saben, bagout es una palabra argelina que hace referencia a ciertas maneras de atacar a la desesperada de los argelinos, que los franceses recogieron en su argot militar y ellos están muy orgullosos, o ponen como ejemplo supremo la Camerone. La Camerone sería pues un poco como el Alcázar de Toledo, vamos, o como un Numancia, ¿no? Y entonces él echó, veo que hay personas, seguramente no sé si usted es francés, pero vamos, la Camerone se desarrolla en el tiempo de Napoleón III, en México, etcétera, pero en fin, quiero decir que lo tienen bastante mitificada a aquella resistencia, evidentemente valerosísima, pero bueno, quiero decir con esto que Philippe Morillon no quiere echar tierra sobre los holandeses, pero los pone prácticamente de cobardes. Y yo creo que esto es injusto porque realmente la misión que teníamos encomendada, fíjense ustedes que a los cascos azules se les llama peacekeeper, que ya peacekeeper no tiene que ver con soldado, ni con militar, ni con guerra. Peacekeeper es, pues eso, un señor que está generando la paz, pero con una neutralidad imposible, y como dijo otro general francés, con un gran acierto: miren ustedes, las zonas de seguridad se resumen en una cosa, en que tenemos que hacer los militares que estamos ahí destinados la paz y la guerra a la vez, y eso no se puede hacer. O sea, es evidente que el mando militar estuvo en todo momento contra esta iniciativa de Naciones Unidas, iniciativa que luego se traduce en que precisamente gracias al gobierno francés propone una solución de zonas de seguridad basadas en un despliegue fuerte, en un despliegue muscular, como dicen ellos, pero se opta por la solución más barata, por un despliegue débil, que es lo que nos va a traer la terrible consecuencia a la que nos vamos a referir. Pero me he alargado un poco porque no les quiero hablar tampoco de lo que la Asamblea General Francesa estuvo allí
dilucidando, sobre todo en algunas zonas oscuras. Hay una cierta tendencia a ver un elemento conspiratorio en estos hechos que yo creo que no existe y que el Tribunal Penal Internacional lo ha desvelado, en virtud del cual hay unas complicidades de algunos países occidentales, llámese sobre todo Francia y Estados Unidos, con lo que ocurre en Srebrenica, y lo cual no es exacto. Pero no voy a ir ahí. Yo he titulado La matanza ante el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia porque esto nos va a dar por lo menos una idea bastante exacta de lo que allí ocurrió. Es verdad que la Corte Internacional de Justicia ha dictado una importante sentencia resolviendo una demanda de Bosnia-Herzegovina contra Serbia, acusándole, entre otras cosas, de que en Srebrenica Serbia propició, si no diseñó, la actuación de las tropas bosnio-serbias en el escenario de Srebrenica y por lo tanto conocía y toleró por lo menos la matanza correspondiente a la ocupación de Srebrenica. Como ustedes sabrán, la Corte Internacional de Justicia terminó dictando una sentencia absolutoria para Serbia, porque entendió que, aunque es verdad, y así consta, que Serbia había proporcionado medios materiales y personales al ejército de la República Srpska, de la República Serbia de Bosnia, no habían tenido un control efectivo sobre concretamente esta operación. La operación se desarrolló, digamos, a espaldas del gobierno serbio presidido por Milosevic. Milosevic, como saben ustedes, falleció sin que se llegara a dictar sentencia, de manera que esta cuestión, que también se estaba, digamos, investigando en la causa de Milosevic, quedó al margen de una resolución explícita del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia. Pero, sin embargo, el Tribunal Penal de Yugoslavia sí que escuchó este mensaje de su hermano mayor, la Corte Internacional de Justicia, que tiene otras competencias, que ahora me referiré a ellas, porque el 30 de mayo, o sea, el otro día, a las 4 de la tarde, se leía la sentencia de la causa seguida, nada menos que contra el jefe del Servicio de Información del Ejército Serbio y el jefe de las unidades de operaciones especiales. ¿Se acuerdan ustedes? Los tigres de Arcán, los boinas rojas, los escorpiones. Y han sido absueltos, porque no queda demostrado, como se dice, ya hemos adoptado esa fórmula anglosajona, más allá de toda duda razonable, que aunque se hiciera un apoyo, digamos, de armas, y un apoyo incluso de unidades, e incluso se les permitiera entrar en territorio bosnio, las operaciones no estaban controladas desde los órganos de dirección del ejército serbio de Serbia. Me van a perdonar, parece que hablo una especie de trabalenguas. Tenemos Serbia, el Estado serbio, pero es que Bosnia-Herzegovina se ha dividido, o ya estaba entonces, bueno, entonces había tres, ahora tenemos una federación que se llama bosnio-croata y una república que ellos autodenominan Srpska, es decir, República Serbia de Bosnia. Y esas son las unidades que estaban actuando precisamente bajo las directrices o las directivas de Radovan Karadzic. Con esto quiero decir que la Corte Penal o el Tribunal Penal Internacional ha asumido la doctrina que no se refiere
a la responsabilidad penal, sino a la responsabilidad internacional de los estados, no de las personas. Pero bueno, la ha introducido también en el ámbito penal. A cambio, hay que decir que la Corte Internacional de Justicia aceptó, pero vamos, de una manera literal, la versión de los hechos que se había establecido previamente en dos sentencias del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia muy importantes. La primera, en la cual se condena nada menos que al general Kiss. El general Kiss es el jefe del cuerpo del ejército que va a actuar, el cuerpo de ejército del Drina, cuerpo de ejército serbio-bosnio, cuyas unidades son las encargadas de llevar a cabo la operación militar, por una parte. Y por otra, tenemos a Blagojevic, que es uno de los jefes de seguridad del llamado Estado Mayor Especial. En estas dos sentencias se establece de manera indubitada unos hechos, es decir, la existencia de una matanza. Se cuantifican ya, aunque en sentencias posteriores vamos a llegar todavía a una concreción mayor, las víctimas entre 7 y 8.000, varones de entre 16, aunque hay algunos menores, a 65 años, aunque hay alguno mayor. Y se dice que esta matanza se ha desarrollado de una manera organizada con un propósito deliberado de hacer desaparecer la etnia bosníaca de estos enclaves. Srebrenica en el año 91 tenía 37.000 habitantes, de ellos el 75% eran bosníacos, el 20 y tantos % serbios y el resto de diferentes nacionalidades. Se hizo en aquel momento un censo en la antigua Yugoslavia. Bien, entonces, ¿qué ocurría? Que cuando la República Srpska, que va a recorrer prácticamente todo el borde que hay desde el mar sobre Montenegro y va a subir hasta Banja Luka, hasta más arriba, resulta que tiene una de las zonas donde está Srebrenica se estrechaba de tal manera porque había dos enclaves, Srebrenica y luego más abajo Zepa, que estaban en manos de los bosníacos. Si los serbios querían hacer una república étnicamente limpia, tenían que limpiar esos dos esclavos de los que ellos llaman con desprecio valillas. Valilla es una palabra turca, bueno, que los serbios utilizaban para denominar a los bosníacos. Les llamamos bosnio-musulmanes, pero vamos, ya yo les garantizo que ahora, yo no sé, con la influencia del islamismo como habrá sido, pero desde luego en Yugoslavia el islam, igual que el catolicismo, o incluso son fenómenos que se recuperan un poco como banderas de guerra, pero que realmente en tiempo de Tito no eran causa de ningún tipo de enfrentamientos. Pues bien, entonces nos encontramos con que el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia está diciendo que allí se ha cometido un genocidio y la Corte Internacional acepta que se ha cometido un genocidio. No culpa a Serbia desde el punto de vista de la responsabilidad internacional, porque ni ha habido realmente órganos del Estado serbio actuando en esta matanza, ni tampoco ha habido incontrolados, pero controlados desde Serbia. Es decir, no queda demostrado que haya habido en las tropas actuantes un control efectivo por parte de Serbia. Como ustedes saben, esa famosa sentencia de la contra nicaragüense, en la cual también la Corte Internacional se pronuncia sobre la posible responsabilidad de los Estados Unidos de América, es donde se establece esta doctrina del control efectivo. Como saben ustedes, la Comisión Internacional de Derecho Internacional de Naciones Unidas
lleva toda la vida tratando de hacer una especie de estatuto sobre la responsabilidad internacional de los estados, pero que es muy complicado hacerlo. Pero ahora, en aquel momento, citando algunos artículos de este estatuto que nunca acaba de acabarse, la Corte Internacional exonera a Serbia, pero acepta la existencia de un genocidio. Lo que pasa es que ella no dice quién es el culpable, dice que no ha sido Serbia. Y también dice, reprocha a Serbia el que no ha hecho nada por evitarlo, aunque podría haber hecho algo. Y luego le insta a entregar a los culpables al Tribunal Penal Internacional, porque existe la sospecha de que tanto Karadzic como Mladic se están escondiendo, a veces en Montenegro, otras veces en otros, pero dentro del Estado Serbio. Entonces, ya nos quedamos con lo que realmente es el objeto, Srebrenica y el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia. ¿Cómo es este Tribunal Penal? Este Tribunal Penal es un tribunal un poco discutido, porque este Tribunal Penal nace con cesárea. O sea, el parto es un parto de urgencia. Hay que hacer algo, las Naciones Unidas no saben lo que hacer, y en vez de arreglar la situación militar sobre el terreno, lo que hacen es crear un órgano que es el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia. ¿Y cómo lo crean? Pues fíjense ustedes qué sistema, es una verdadera cesárea. El Consejo de Seguridad, al amparo del capítulo 7º, que es el capítulo que autoriza al Consejo de Seguridad a crear órganos extraordinarios para proteger la paz internacional, va y lanza esta criatura. Por lo tanto, este tribunal está cuestionado. En segundo lugar, este tribunal empieza a funcionar en plena guerra de Yugoslavia y entonces va a también conocer asuntos anteriores a su creación. Estamos ante el viejo problema del quebrantamiento flagrante del principio de legalidad penal. El principio de legalidad implica que no se le puede juzgar a nadie por hechos que previamente a ser cometidos estén tipificados como delito. Esto ya pasó en los hermanos mayores de este tribunal penal, que fueron los tribunales militares de Nuremberg y Tokio. ¿Qué ocurre? Que para los anglosajones esto la manera de ver, nosotros tenemos una manera de ver el derecho penal tremendamente rígida, y el principio de legalidad penal es sagrado. Para los anglosajones no es tan sagrado. De manera que esto hace que no les parezca nada exagerado, y que, bueno, esto puede ser objeto de interpretaciones. Luego sí, aquí podemos hablar de cómo se puede solventar este problema. Lo que sí es cierto es que en relación con los hechos de Srebrenica no hay ninguna duda, solo en el 95 ya está funcionando el tribunal, ya está tipificado el delito de genocidio, de manera que hay, desde ese punto de vista, en este caso no habría ningún reproche. El Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia es un tribunal ad hoc, va a desaparecer. ¿Cuándo? Pues en julio de este año. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tribunal penal que ha nacido de una manera con un parto natural, es decir, a través de un convenio internacional, que es el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional, que nace del Estatuto de Roma, en 1998. Bien, este Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, por supuesto, es o puede ser objeto de críticas, y esto lo vamos a ver ahora porque voy a acabar. Pero antes quiero romper una lanza a su favor. En lo que es Srebrenica, y esto lo tienen ustedes, pueden ver todas las sentencias, pueden leer todas las resoluciones judiciales interlocutorias, pueden leer todos los documentos que ha utilizado, excepto aquellos que se declaran confidenciales, pueden ver todas las sesiones de la vista. Pues bien, en lo que a Srebrenica se refiere, la investigación no puede menos que calificarse de exhaustiva. El 30 de mayo le preguntaban a Jean Jouet
que es un policía, que es el que se ha encargado de todo el tema de la identificación de los cadáveres y de todo el tema forense de las fosas que encontraron, le preguntaba el abogado de Mladic, pero usted esa investigación se la ha sacado de la manga. Todo lo que nos dice de los cadáveres se lo han dicho los servicios secretos franceses y norteamericanos. Usted ha actuado, se ha puesto en manos de... Y él contestó, no, mire usted, yo me he puesto en manos de un equipo de forenses del que yo soy el director y que dependemos del fiscal del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, que es el que realmente lleva adelante la instrucción. De manera que esos reproches que usted me hace no son de recibo. Y es verdad, no lo son. Y fíjense ustedes, para que se den cuenta de la ingente labor que desarrolló, que en la causa, digamos, quizá para mí la causa más dramática es la del general en jefe. Si quieren lo hablamos de él, porque yo es un hombre que no puedo dejar de tenerle simpatía. Es superior a mis fuerzas. Le han condenado como cómplice de genocidio, pero es un hombre al que le reventó una mina en plena campo de batalla y entonces no tenía una pierna, y es un hombre que mandaba una unidad que recibió unas órdenes que no eran las de matar a estos señores, sino las de tripar cepa, y que luego vio que sus unidades se veían involucradas en la matanza por órdenes bueno, es que es curioso, otro de los problemas que tenemos con estos tribunales penales, que claro, como no se ha juzgado el mismo hecho en un solo procedimiento, es que todavía están Mladic por juzgar, que en todos los sitios sale como responsable, y Mladic todavía nadie le ha condenado. Pero vamos, podemos cruzar apuestas. Esto es terrible, dicho además por un magistrado, pero vamos, no lo van a sacar. Entonces nos encontramos con que este Tribunal Penal Internacional desarrolla una labor ingente, y concretamente hay una causa contra 7 generales y coroneles, se llamaba la de los 7 de Srebrenica, lo pueden buscar ustedes, miran Popovic y otros. Pues en Popovic y otros tienen ustedes una... Y ahí les voy a leer, porque lo he anotado, el volumen de prueba que utilizan. Les leo porque lo he sacado de las noticias de prensa que distribuye el Tribunal Penal Internacional cuando publica las sentencias. La vista oral de esta causa se abrió el 21 de agosto de 2006 y finalizó el 15 de septiembre de 2009. A todo esto, mínimo 5 días a la semana. A lo largo de la misma testificaron 315 testigos. Se analizaron 5.383 piezas de convicción de diferente naturaleza, alcanzando los rollos escritos una extensión de 87.392 páginas. Por lo tanto, la investigación no puede menos que calificarse de exhaustiva, de seria y además, y me atrevo a decirlo, de independiente. Es decir, los hechos que se han determinado en relación con Srebrenica por el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, yo me atrevo a decir que responden con prácticamente al 100% a lo que allí ocurrió. Las actuaciones de cada uno de los generales en jefe de las 2 brigadas que integraban el cuerpo de ejército de Drina, de sus jefes de seguridad, de su jefe de ingenieros, las actuaciones del conjunto de generales y coroneles que dependían directamente del Estado Mayor Especial Mladic y que también actuaron en el desarrollo de la operación y en la organización y en la ejecución de la matanza, son tal y como se cuentan en las causas que se siguieron. Luego está el tema, y esto daría pie para un curso, el genocidio. El delito de genocidio es, como saben ustedes, una creación
coetánea a la Segunda Guerra Mundial, es un jurista norteamericano de origen judío el que inventa la palabra y bueno, pues ha tenido un éxito, pero vamos, apoteósico, la palabra genocidio. La tipificación de genocidio se hace en un convenio contra el crimen de genocidio de 1948. Ese convenio luego prácticamente en su literalidad va a ser asumido primero por el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, luego por el de Ruanda y después por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. O sea, de manera que y luego también por nuestro Código Penal, entre otros. El problema del delito de genocidio, y con esto ya quiero acabar, es que hay un hecho objetivo que es, a veces, el exterminio, fíjense ustedes, de un conjunto de personas pertenecientes a un grupo de carácter étnico, racial, pero con intención de hacerlo desaparecer como tal grupo. Con lo cual metemos un elemento de carácter subjetivo bastante difícil de probar. Y además, la desaparición, por ejemplo, aquí se interpreta, fíjense ustedes, y esto se le ha acusado de que es algo excesivo o alambicado al Tribunal Penal Internacional, que el hacer desaparecer a todos los varones entre 16 y 65 años que se encontraban en aquel momento en el enclave de Srebrenica estaba guiado por la idea de hacer desaparecer a la etnia bosníaca de esos enclaves. E incluso se llegan a hacer consideraciones antropológicas, no sé, yo sí, en fin, diciendo, al ser una sociedad patriarcal que se queda sin varones, pues claro, ¿qué van a hacer las mujeres? Morirse y cuando se mueran ellas, adiós. Bien, se ha criticado esto, se ha criticado también, y el propio tribunal ha sido crítico en segunda instancia. Por ejemplo, al general Cris le condenan por ser un ejecutor de un genocidio en primera instancia, y en segunda instancia ya dicen que no es ejecutor, que es cómplice, porque, como saben, los que estén familiarizados con el derecho penal, la complicidad es una forma de participación que no exige el, digamos, compartir el animus específico, el dolo específico, y perdonen que hable con estos términos un poco técnicos, el animus específico del autor, y basta con conocer cuáles son sus intenciones, que aunque no se compartan son suficientes. Y entonces le condenan por complicidad de genocidio. Y este, digamos, expediente va a ser utilizado con relativa frecuencia en los casos en los que se condena por genocidio a mandos que no se consideran, digamos, ejecutores, autores materiales. Me he olvidado decirlo y es importante, el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia en sus 10 años de existencia ha tenido que ir reduciendo la competencia a juzgar los casos más graves de las personas con mayor autoridad. Y ha dejado, digamos, a la clase de tropa en manos de unos tribunales especiales que se han creado bajo el control de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina y Serbia. Por ejemplo, habrán oído ustedes hablar de los escorpiones. Los escorpiones es un grupo perteneciente a las fuerzas especiales serbias, los cuales existe una afirmación verdaderamente espantosa en que vemos cómo eliminan a una serie de bosníacos a sangre fría y lo filman. Con esa afirmación ha servido para que, creo que fue hace un par de años, condenaran en Serbia a todos ellos, a diferentes penas, porque ya el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia se reserva, insisto, está ya declarado a extinguir, se reserva el enjuiciamiento de los grandes asuntos. Voy a acabar. Fíjense ustedes, yo la reflexión que a mí me sale en cuanto militar que he estado allí, en cuanto militar que he visto lo que se decía de los cascos azules holandeses, que se hubiera dicho, no sé si los españoles hubiéramos hecho un bajudo negro, no lo sé, no lo sé.
Lo que sé es que el pobre teniente coronel Karremans, entonces, Tom Karremans, lo que hizo fue efectivamente cumplir con verdadera, quizá con excesivo celo, las directivas de la operación de paz que estaba llevando a cabo. Le dejaron huérfano, porque la defensa que él podía haber hecho de Srebrenica hubiera sido con apoyo aéreo. Ese apoyo aéreo se hizo un amago, pero el propio gobierno holandés, en un momento dado, llamó al mando de Naciones Unidas y dijo: nada de apoyo aéreo porque a lo mejor las bombas me matan a los míos. Entonces este hombre se quedó sin apoyo aéreo. Es verdad que hay una filmación verdaderamente pues lamentable, en la cual se ve al general Mladic increpando a Karremans, y Karremans da la sensación de una persona asustada, es cierto, y esa filmación está también. Y es verdad que después de que los puestos avanzados y todos los puestos se dejaran en manos de los serbios sin ninguna resistencia por parte de los holandeses, pues es cierto que se produjo esa matanza casi a la vista de los propios cascos azules. Todo esto es horrible, pero yo que estuve ahí digo, ¿y si llega a estar la verdad allí, qué? ¿Qué hubiéramos hecho? Teníamos que tener al general Moscardó para haber hecho otra cosa. Entonces, por eso yo veo que Naciones Unidas en esta, yo creo que ha aprendido mucho, y por eso me gusta el informe, porque es muy crítico. Naciones Unidas, eso de arreglar la situación sobre el terreno, prefirió crear este órgano que está teniendo una gran utilidad desde el punto de vista de que está consiguiendo establecer una verdad, y que es posible que esa verdad les sea útil a los bosnios para su futuro. Está estableciendo unas responsabilidades donde quizá ya podríamos entrar al tema, a la discusión de esas responsabilidades, pero que realmente si lo que se hizo después, a partir de diciembre de 1995, es decir, se desplegó una fuerza lo suficientemente poderosa, con unas reglas de enfrentamiento lo suficientemente determinantes y un estatuto de la fuerza claro, si eso, en vez de hacerse a partir de diciembre del 95, se hubiera hecho en junio del 95, a lo mejor hoy en Srebrenica todavía se podría decir que tiene 37.000 habitantes y que el 75% de ellos son bosnianos.